Imagínense esto. Todos los días recibimos una auténtica avalancha de información. Pero hay un detalle súper fascinante en todo esto, y es que no todas las páginas de un periódico buscan simplemente informarnos. Muchas de ellas buscan directa y decididamente convencernos. En el análisis de hoy, vamos a decodificar exactamente cómo los medios modernos moldean la opinión pública utilizando géneros periodísticos muy distintos. Prepárense, porque este es un viaje al complejo mundo donde las palabras se transforman en ideas, en juicios y al final del día en posturas ideológicas con muchísimo poder. Bueno, entremos de lleno al tema. Hay una gran pregunta en el centro de todo esto. ¿Cómo influye realmente la prensa en nosotros? A ver, sabemos que el simple hecho de elegir qué noticias publicar ya nos pinta una versión de la realidad, pero existe un espacio diseñado estratégicamente para ir un paso más allá y generar un impacto directo, y ahí es donde entra el periodismo de opinión. Ojo, aquí no se trata solo de contarnos qué pasó, sino de persuadirnos, de orientar nuestro pensamiento con argumentos. Es literalmente la persuasión en su forma más pura. Para entender cómo funciona todo este espectro, nuestra hoja de ruta será súper clara. Primero, veremos qué es exactamente el periodismo de opinión. Segundo, analizaremos el editorial, que es la voz de la institución. Tercero, pasaremos al artículo y la columna. Y cerraremos con el punto 4, el inmenso valor del debate. Arrancamos entonces con el punto número 1, el periodismo de opinión. Vamos a ver cómo va mucho más allá de los simples hechos. Si desglosamos un poco esta definición académica, nos damos cuenta de algo clave. El acontecimiento en sí pasa a un segundo plano. Así es, el corazón del periodismo de opinión son las ideas. Hablamos de textos donde las interpretaciones, las valoraciones y hasta los sentimientos se muestran sin filtros. Básicamente es ideología expresada en palabras. Para ponerlo en términos súper sencillos, no se trata de decirnos simplemente «hoy llovió», sino de afirmar con total convicción que la lluvia arruinó por completo el día. ¿Ven la diferencia? Lo que buscan activamente es convencernos de su visión particular de la realidad. Pasamos al punto número 2. Hablemos del editorial, o lo que es lo mismo, la imponente voz institucional. Ahora, lo que resulta interesantísimo de esta cita es cómo captura a la perfección la esencia de este formato. El editorial es, ni más ni menos, la conciencia misma del medio de comunicación. No estamos hablando de una opinión suelta o de lo que se le ocurrió a alguien en el momento. No, es la postura oficial, calculada y unificada de toda la empresa detrás de la publicación. Cuando un medio dice, necesitamos fijar nuestra posición sobre este tema que está en boca de todos, es exactamente este el espacio que utilizan para hacerlo. Si analizamos el detrás de escena de cómo se crea un editorial, entendemos por qué tiene tantísimo peso. Imagínense que no es un escritor solitario frente a su computadora esperando que le llegue la inspiración. Para nada. Todo arranca en una reunión diaria donde el equipo de editorialistas debate qué temas tratar. Y créanme, a veces esas discusiones a puertas cerradas se ponen bastante intensas. Y aunque al final es un redactor experto quien lo escribe, el texto pasa por la lupa del director, quien lo revisa y lo aprueba. Este proceso actúa como un filtro gigante contra los sesgos de una sola persona, asegurando que lo que se publica sea una postura sólida, monumental y de toda la institución. Y fíjense que las reglas para un editorial son súper estrictas, empezando por un detalle gigante: es anónimo. Al no tener firma, todo el peso de las palabras recae directamente sobre el periódico como institución. Por eso, su tono se compara muchísimo con la sentencia de un juez. Es un tono solemne, inquebrantable, que irradia autoridad. Aquí no van a encontrar chistes ni juegos de palabras, para nada. Es el rincón reservado exclusivamente para los temas más críticos de la sociedad, como la alta política o la macroeconomía, siguiendo siempre una estructura muy clásica para presentar los datos, dar los argumentos y cerrar con una conclusión contundente. Y así llegamos a la sección número 3, el artículo y la columna. Aquí es donde entra en escena la voz del autor. Esto ilustra a la perfección las dos caras de la moneda en el periodismo de opinión. Por un lado, acabamos de ver el rigor y la voz casi robótica e institucional del editorial. Pero por el otro, tenemos la libertad total y desbordante del artículo y la columna. Acá el texto sí lleva nombre y apellido. Representa la opinión 100% particular de quien lo escribe. Y esa persona tiene una libertad casi absoluta para elegir de qué hablar, qué tono usar y cómo darle forma a sus ideas. Pasamos de esa voz corporativa y un poco fría a la mente curiosa e inquieta de un individuo. Es un cambio de dinámica total. La verdad es que la columna tiene una magia muy especial.
Le da al escritor el enorme poder de contar esas cosas que muchas veces quedan escondidas detrás de la seriedad de las noticias puras y duras. El autor entra a la conversación a título personal, hablando muchas veces en primera persona para crear un vínculo súper cercano, casi de complicidad con nosotros los lectores. Y, a diferencia de un artículo que puede salir de vez en cuando, la columna genera una lealtad impresionante. Piénsenlo, muchas veces buscamos a nuestro columnista favorito no para enterarnos de la última noticia, sino porque queremos saber qué opina esa persona sobre lo que está pasando. O bueno, a veces leemos tu columna solo por el gusto de llevarle la contraria, ¿verdad? Pero para que esa conexión íntima realmente funcione, la columna tiene una anatomía súper específica. Siempre sale con la misma frecuencia, y la van a encontrar exactamente en el mismo lugar de la publicación. Además, suele usar una tipografía distinta o llevar un título que ya reconocemos de inmediato. Todo esto funciona como una marca registrada. Es como un faro visual que nos permite encontrar el rinconcito de nuestro escritor favorito en medio de un mar gigante de noticias objetivas. Es, en definitiva, entrar a un espacio donde reina la experiencia y la visión personal del columnista. Llegamos a la recta final, con el punto número 4. Hablemos del inmenso valor del debate para nuestra sociedad. Entonces, el punto crucial que queremos destacar en este análisis es el siguiente. En un mundo donde estamos bombardeados por información a 1000 por hora y titulares que duran 5 minutos, saber distinguir estos géneros es, honestamente, un superpoder. Nos ayuda muchísimo a no caer en la trampa de la desinformación. Ya saben, cuando a veces se confunde una opinión muy apasionada con un hecho comprobado. Estos espacios de opinión, ya sea el peso corporativo de un editorial o la reflexión aguda de una columna, no solo nos guían, sino que nos dan un contexto profundo y argumentos estructurados. Son, sin duda alguna, los motores que mantienen vivo y súper dinámico el debate público. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejamos sobre la mesa esta pregunta bastante provocadora. Si el editorial nos dicta la norma y la columna desafía las reglas, en la construcción de la opinión pública, ¿cuál de los dos tiene realmente más impacto? ¿Creen que nos moldea más el peso histórico, serio y anónimo de toda una institución periodística? ¿O nos dejamos llevar más por el carisma libre y provocador de una persona en su columna? Es un debate fascinante y esperamos que, a partir de ahora, los invite a cuestionar con una mirada mucho más crítica cada página y cada pantalla que lean en su día a día.